Excelente, excelente noche, amados hermanos. Dios le bendiga rica y abundantemente a todos ustedes que a través de las redes sociales pues podamos comunicarnos el día a día, el momento a momento, hora tras hora. Estamos conectados con los diferentes países, zonas, distritos, ciudades, pueblos. Qué bonito, qué bueno como las redes sociales ahora se han establecido y todo el mundo podemos estar cerca aunque estemos el uno con el otro lejos. Reciban un saludo de su hermano José Antonio Lima desde el Yabanal La Vega, República Dominicana. Hoy yo quiero traerle un contenido a cada uno de ustedes, mis seguidores, un contenido nutrientes con la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es única, pero nos hace perfecto a todos. Oiga la grandeza del Señor. Y muchas personas me han comunicado y me han escrito de que suba contenido como yo lo hacía antes de la palabra de Dios, que suba contenido cristiano. Sí, mi plataforma está llena de contenido de enseñanzas. Y en esta ocasión, yo me has inspirado en esta palabra que quiero compartir con ustedes. Y se trata del libro de Primera de Samuel, capítulo 3, que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes de allá también dice amén. Que así sea. Dice así en el versículo 12. Aquel día yo cumpliré cuanto él todas las cosas que ha dicho, hechas, sus casas desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo jugaré sus casas con 100 por siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijas han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de las casas de Elí no será expiada. Gracias, Señor, por tu palabra. Añade sabiduría y conocimiento. Amados hermanos, esta palabra me trae a mí una inquietud, y es que el sumo sacerdote Elí, en el tiempo que él estaba en ese entonces, era el sumo sacerdote del entorno, del momento. Elí tenía dos hijos que servían en la casa de Dios como sacerdote y Elí como sumo sacerdote. Pero también ahí vivía un jovencito que desde temprana edad, desde la niñez, desde el destete de su madre Ana, fue consagrado y fue llevado al templo del Señor. Como promesa de ese niño, desde su vientre fue ofrecido al servicio de la obra de Dios. Ese niño se crió en la casa de Elí, el sacerdote. Samuel fue una criatura por obra del Espíritu Santo, ya que Ana era una mujer estéril y no procreaba hijos. Pero ella le pidió al Señor un hijo, que si le daría un hijo, se los daría al servicio de su obra. Y esta lectura que hemos leído, estaba hablando Dios, que Dios no pasa por alto el pecado. Dios no pasa por alto al rebelde e irreverente ante su palabra. Dios castiga el pecado porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden. Y no hay nada que le pase desapercibido al Señor que Él no actúe conforme a su principio. Dios demanda santidad a su obra, a su servicio. Y el sumo sacerdote Elí
se había corrompido con sus hijos. Sus hijos no obedecieron a ese hombre de Dios, sino que como ese sacerdocio era externo por promesa al patriarca, al sumo sacerdote Elí, ellos lo cogieron como en chercha, pensando que Dios no lo destituiría de ese cargo, de esa posición, y no le sirvieron a Dios de un corazón sencillo y un corazón humilde. Lo hicieron blasfemaron el nombre de Dios, profanaron el altar de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, estamos compartiendo la misma escena, ya que dice la Biblia que el que se une a Cristo es un espíritu con él, y que Jesucristo es el sumo sacerdote, y que todos los que aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador lo ha constituido hijo de Dios. Y por lo tanto, de que lo ha constituido hijo de Dios, también lo ha hecho sacerdote de él. Pero ¿cómo anda usted como sacerdote de Cristo? Es mi pregunta. Es la respuesta suya que está en juego. Usted se ha creído sacerdote de Dios. Pues sepa una cosa, que Dios destituye los sacerdotes. Dios rompe ese patrón que ya ha prometido darle a aquellos hombres que han querido ser salvos. La salvación se pierde. La salvación puede ser momentánea, siempre y cuando que usted acate el principio de Dios. Cuando Dios llama a Samuel y le hace énfasis de la casa de Elí, de lo que va a hacer con la casa de Elí, Elí no se humilló, sino que cuando él llama a Samuel y le dice, dime qué te declaró Jehová, qué te reveló Jehová, qué te reveló el Señor. Te pido que no me encubra nada de lo que te ha dicho el Señor. Por lo tanto, este joven acostado estaba, no quería ni levantarse, deseaba que no amanezca para no tener que contarle todo lo que Jehová le había dicho a Samuel. Dice la palabra que una sola palabra no cayó en tierra. Samuel supo atesorar la palabra de Dios. Y dice que desde Dan desde el norte hasta el oeste, desde el norte hasta el este, todo el mundo sabía que este varón era un hombre de Dios. Porque dio evidencia, Samuel dio evidencia que era un hombre fiel, era un hombre verdadero, leal a la palabra de Dios. ¿Y qué te digo con esto? Que mucha gente está jugando con su salvación, amados hermanos. Tiene que despertar de este sueño, porque es que la salvación tuya corre peligro. Tú tienes que vivir día a día en la palabra del Señor sin profanar la palabra, porque no se levantarán los culpables en la congregación de los santos, ni se dará por inocente al culpable, dice la Biblia. En aquel día habrá muchas sorpresas. Y la palabra de Dios dice que Samuel le dijo todo lo que Jehová Dios le había dicho a él en cuanto a la casa de Elí, por profanar el templo, su casa. Dios es celoso con lo de él. Amados hermanos, la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice y nos corrige a que tenemos que andar en santidad. Esto no es cuestión de una religión. Esto no es cuestión de que a mí me gusta, ni que yo creo, ni me parece. Esto es una cuestión de mandato, de principio, de obediencia a la palabra de Dios. No hay uno que se haya burlado de la palabra de Dios sin que tenga una consecuencia. Mucha gente dice, pero varón, ¿y por qué que a mí me pasa tantas cosas? Porque yo no salgo de una. No, varón, lo que pasa es que la Biblia dice que lo que tú siembras, eso de cosecha. Y en la ley de la siembra, óyeme bien, están los frutos
al tiempo de lo que tú has sembrado, porque nadie de cosecha higo en una mata que no sea de higo. Tiene que dar su fruto a su tiempo. No hay nada oculto que no sea revelado. Y esta historia, para no cansarte, esta historia me llama mucho la atención porque de donde Dios llama a Samuel para hacerle saber lo que él va a hacer con el sacerdocio de Elí y su casa, este hombre le puso mucha atención a la palabra de Dios. Cosa que hoy en día veamos que muchos predicadores cogen el nombre de Dios en manos, diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Amados hermanos, tengan mucho cuidado con lo que Dios le está diciendo. Dice la palabra que debemos de estar preparados para recibir la palabra de verdad, sin blasfemas, sin extorsión. La palabra de Dios es sencilla, amados hermanos. Y cuando Dios llama a Samuel, llama a este joven para hacerle saber lo que va a hacer con su casa, con sus hombres. Dice, cualquiera en Israel que oyera esta palabra le reteñiría los ambos oídos. Una cosa fea, amados hermanos, por quererse burlar del evangelio, ministrando en pecado, ministrando el don que Dios le ha dado a gente para salvarse y que otros se salven. Esto no es cuestión de lo que yo crea ni quiera. Esto es cuestión de fidelidad a las sagradas escrituras. Porque es que Dios no le va a permitir a nadie que profanen su nombre. Mira lo que pasó con los hijos de Aarón. Mira qué pasó con Ananías y Zafira. Mira qué pasó con el ángel más bello que Dios creó en los cielos, Satanás. Lo destronó del cielo por querérseles sobrepasar a Dios. Amados hermanos, hay que tener mucha cuenta, y con humildad se lo digo a los predicadores, a los que hablan de la palabra de Dios, que se atengan solamente a lo que Dios ha establecido, que ni quiten ni pongan nada de lo que ya está establecido. No juguemos con el evangelio, amados hermanos, porque hay consecuencias terribles. Esta es una palabra que nos da a nosotros motivo a reflexionar, a que cuidemos el sacerdocio que Dios puso en nuestras manos, porque en cualquier momento lo podemos perder. Y la vida es como una vela encendida, que cualquier brisita la apaga. Hemos sabido de personas, parientes, amigos, que se han acostado bueno y terminan muertos. Y usted se preguntaría, ¿y qué pasaría? Dios se lo llevó. Dios hizo su trabajo, porque de aquí nosotros todo lo que estamos nos vamos. Estamos de peregrinación en una tierra extraña, rara. Esta tierra que fue creada para nosotros, no vamos a morar por una eternidad aquí. No vamos a un sitio a donde Dios ha de preparar morada para nosotros. Pero solamente llegarán a ese sitio las personas que estén adecuadas, alineadas a la palabra de Dios. Él dejó sus reglas. No ponga sus reglas. No ponga sus ideas. Tiene que aceptar la voluntad de Dios en su vida, para que usted un día pueda encontrarse con el eterno Rey de Gloria. Porque sería muy fácil el evangelio, como muchos lo están predicando a su manera, muchos lo están viviendo a sus entonces, a su emoción, a su deseo. Esto no se trata ni de emoción, ni se trata de deseo. Esto se trata de obediencia a la palabra de Dios. Porque nadie puede estar por encima de ella. Dice la Biblia que ni a Satanás perdonó Dios ni a sus ángeles, menos a nosotros tampoco. No nos perdonará Dios si nosotros le fallamos. Hoy es un día de reflexión, hoy es un día de salvación. A ti, amigo, hermano que me escucha,
que todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te invitamos a que le abra el corazón al Señor, porque de tales es el reino de los cielos. Aquellos que han abierto su vida para que el Evangelio entre y lo refresque con sus lindas y refrigeración de su palabra. La palabra de Dios son refrigerio a nuestro hueso. Ellas nos limpian, nos transforman. Ellas son las que nos dan a nosotros brillo, vida. Ábrele el corazón al Señor. Y si tú has recibido al Señor, trata de hacer como hizo el profeta Samuel, que Samuel fue dedicado al Señor desde el vientre de su madre y creció en la casa sacerdotal de Elí. Pero la palabra que Dios le dio a este hombre, a este joven, ninguna de esas cayeron a tierra. Que la palabra que tú tengas en tu corazón no la dejes caer, porque no vas a ir mal. Y yo escudriñando esta palabra que hemos leído, lo que yo voy a hacer con la casa de Israel, con la casa de Elí, los hombres de Dios, dice la Biblia que el juicio empezará por casa, entrará por la cabeza y terminará, ya usted sabe, por lo más pequeño. Pero los que tienen conocimiento, que se atengan a su consecuencia, los que tienen conocimiento, que dejen esas arrogancias, que dejen ese ego y le abran el corazón al Señor y sean humildes, sencillos. No hay cosa más fea que una gente arrogante. Hermano, el único que tiene la corona y tiene el cinto de oro es Jesucristo, el Señor de Señor y Rey de Reyes, a quien nosotros le servimos, y todo lo que le sirven a él tienen que ser sometidos a prueba. Tienen que pasar esta prueba de fidelidad, de sencillez, de humildad, de buenos siervos. Y esta palabra de hoy yo quise traértela a ti, porque estamos viendo muchas personas que no están conociendo la voz de Dios. No saben qué voz escuchar. Dios no deja a nadie confundido. Cuando el sacerdote Elí escuchó que Samuel fue donde él, pensando que era Elí que lo había llamado, le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llama? Ve y acuéstate. Y si te llama de nuevo, él entendió que era Jehová que lo estaba llamando al jovencito. Dile: habla Jehová, que tu siervo escucha. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Tenemos que hacer así. Escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando muchas personas no saben distinguir entre la voz de Dios y la voz del mundo, hay problema, y Dios no deja a nadie confundido. ¿Tú sabes por qué Samuel le dijo: acuéstate, que él te va a volver a llamar? Porque él todavía no estaba seguro quién le estaba llamando. Tenía que decirle esa palabra para que aprenda a escuchar la voz de Dios. Entonces Dios completó su serción. Dios completó su obra en este jovencito, porque no lo dejó confundido, pensando que era Elí o pensando que era quién. No, Dios no deja a nadie confundido. Cuando Cristo cayó en el vientre de María, dice la Biblia que José pensó dejarla en secreto, porque él pensaba que María le había sido infiel a él. Pero esas no son la postura de Dios. José, como era justo, quería dejarla en secreto. Pero ¿cómo la vas a dejar si fue un propósito de Dios? Pero él no lo sabía. Ahora, ¿qué pasa con esa palabra? Dios se le reveló a quien, al mismo José, y le dijo: José, toma a María por tu esposa. No la toque hasta que nos alumbre lo que en el vientre de ella está, porque lo que está en el vientre del Espíritu es. Y él salvará al mundo. Se llamará su nombre Jesús. Le aclaró la vida a José, que pensó, porque era un hombre justo. Si, según las historias bíblicas, a esa señora le pertenecía la muerte, porque salió embarazada no de su hombre, que estaban ya para casarse, estaban precasados, vamos a decir, en
estancia de casi casamiento. Se le decía en ese entonces que estaba de posada. Estaba de posada. Ya iba a recibir su esposo. Todavía no estaban casados. No vivían todavía juntos. Ya estaban para casarse. Sí, estaba de posada. Que lo que significa es que ya venían a consumar el matrimonio. Pero él pensó, bueno, si esto es de posada con mi esposa y sale embarazada, ¿qué usted pensaría, amigo televidente, que no estás escuchando en esta hora? Dejarla o hacerse el chivo loco y vivir toda una vida con unas ideas cruzadas en tu pensamiento que no te iba a dejar ser feliz nunca en la vida. Pero ¿qué hace Dios? Dios quita todas esas. Dios quita de la mente toda confusión, porque no es Dios un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, de principio, de valor. Aunque mucha gente, como te decía, no sabe distinguir entre la voz de Dios y la voz del mundo o de quien lo quiera llamar, están pasando una situación que cualquiera lo mueve, como viento de doctrina, como dice Santiago en el libro 4 de Santiago, que no seamos niños frustrantes, que nos dejemos mover por cualquier ola de doctrina, como el mal se mueve de aquí para allá y de allá para acá. Nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios y la voz del mundo o la voz de Satanás. Tenemos que estar preparados, tenemos que conocer los principios de la palabra de Dios. Y tenemos que estar claros en el alineamiento por lo cual Dios ha establecido su iglesia. Que le dijo cuando se estaba despidiendo, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos que estaban por ahí? No salgan de Jerusalén hasta que no sean invertidos desde los cielos con el poder de arriba. Y Él los guiará a toda verdad y justicia. Eso fue Jesús que le dijo, no salgan. Ahora, ya ellos estaban claros en lo que venía. Cuando llegó de repente ese viento como un viento recio, ya ellos estaban preparados porque es que ya ellos estaban esperando la promesa. Dios nos alerta de lo que nos pueda venir para que estemos seguros, preparados. Pero Dios, ¿qué le dijo Jesús cuando le dijo? Y le dijo, y que guarden, le dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a naciones. Y que guarden todas estas cosas. Y usted no se ha encontrado por ahí en las escrituras con todas esas cosas que Jesús habla. Usted no se ha encontrado, amigo televidente, por ahí leyendo las escrituras con lo que Jesús le dijo a ese grupo de hombres que discipuló. Y que guarden todas estas cosas. Todas estas cosas, yo le voy a dar algunas de ellas, por decirles. Toda esta cosa es que usted tiene que ser un hombre sano. Usted tiene que ser un hombre puro. Usted tiene que ser un hombre irreprensible. Usted tiene que ser un hombre santo. Usted tiene que guardarse como la palabra de Dios dice. Odio, mentira, engaño, adulterio, fornicación. Usted tiene que guardarse de esas cosas. Y que guarden estas cosas. Esas son las cosas que Jesús mandó a que guardemos. Así es que, amados hermanos, con esta palabra termino. Tenemos que distinguir la voz de Dios a la voz de Satanás, del mundo y de todo lo que quieran llamarte a ti. El joven Samuel identificó la voz de Dios. Cuando Elí le dijo, acuéstate y dile, porque Samuel se crió en la casa sacerdotal de Elí. Pero él audiblemente no conocía la voz de Dios. Él conocía los ritos sacerdotales que se hacían en la casa de Elí, porque él desde el vientre de su madre estaba en la casa. Y en el destete entonces lo llevó a la casa de Dios, porque lo dedicaron a Dios. Entonces, este hombre aprendió en la casa sacerdotal a escuchar la palabra de Dios
audible y distinguirla de una y la otra. Ya Samuel distinguía la palabra de Dios a la palabra de Elí. ¿Cuánta gente, amados hermanos, están perdidos por ahí? Y lástimamente están escuchando a todo el mundo. Dice la palabra que escuchando espíritu de engañadores, doctrina de demonio. El evangelio es santo y es para los hombres santos. El hombre mundano que se quiera pintar del evangelio es mentira, porque son lobos rapaces. El evangelio es uno solo. Pablo dijo, no que hay más evangelio, es que hay uno. Es que hay uno que lo han tergiversado, lo han blasfemado, lo han cambiado a su manera. A su manera no. Tenemos, amados hermanos, que conservar la sana doctrina. Tenemos que conservar, amados hermanos, lo que hemos aprendido en el evangelio por la palabra de Dios. Así es que en esta noche quise darte esa palabra. Espero que la pongamos en práctica, porque de verdad que en estos tiempos la necesitamos más que nunca. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si a ti te llega este video, suscríbete a nuestro canal como José Lima TV. Estamos también en Facebook como José Lima. Estamos en TikTok, José Lima. José Lima por donde quiera. Estamos también en un ministerio de Santiago en Facebook, Ministerio de Santiago. Síguenos a través de esta plataforma digital. Comparte el video para que le llegue a otro y otros puedan también ser nutridos por la palabra de verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima será.